Hola amigos, qué lindo encontrarnos en nuestra semana número 7 para compartir con ustedes las enseñanzas de este hermoso material que te invitamos a poder obtenerlo también. La herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje es el folleto de Escuela Sabática Inverso para todos los universitarios de Interamérica. Estamos aquí compartiendo contigo parte del grupo de capellanes de la Universidad Adventista de Colombia y gracias al apoyo de Hope Media Colombia y Hope Channel Interamérica podemos llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles para disfrutar juntos de este repaso. Cris, ¿cómo estás? Dani, muy bien, gracias a Dios y saludando a todos los que están por ahí conectados. Y como todas estas semanas estamos trayendo a invitados de lujo. Y hoy está con nosotros Gretel. ¿Cómo estás, Gretel? Hola, hola, Café Cristian, Café Dani. Bien, gracias a Dios. Feliz de haber aceptado esta invitación y de estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que pueden vernos. Así es. ¿Qué estudias? Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, yo soy estudiante de enfermería, ya en 9º semestre, gracias a Dios. Estoy aquí feliz en esta universidad, la mejor elección que he hecho en mi vida. Ya casi se nos va Gretel. Casi. Se va esa gente buena que se va, que uno va a extrañar, Lo bueno se acaba. Pero se va a servir a otros lugares. Así ¿no? es. Y un poquito de eso vamos a hablar, del combustible de la rápida expansión del Evangelio. El tema de hoy es el sistema de diezmos. Estamos hablando de las creencias fundamentales. Diezmos es una palabra que a veces, ¿no?, trae como incomodidad para algunos. No es fácil. Algunos para dicen, algunos. no, en la iglesia te van y finalmente en algún momento te piden plata, ¿no? Te piden diezmos. ¿Será que esto comienza, digamos, por una idea humana o comienza por una idea divina, ¿no? ¿Y cuáles son sus orígenes? ¿Cómo comenzó todo esto? Y realmente si vale la pena o no ser fiel a Dios. De eso vamos a hablar, pero vamos a hablar un poquito primero de la historia, de algunas experiencias de algunos pioneros del movimiento de la Iglesia Adventista que se dieron cuenta de lo importante que era ser fieles a Dios y dar todo de sí, ¿no? Y que Dios también da todo de Él si nosotros lo ponemos en primer lugar. Sí. ¿Qué me pueden decir de Jaime White, por ejemplo? Mira, estos pioneros de la iglesia, no había una ofrenda sistemática, no existía el diezmo, no había organizándose estaban recién, ¿no? apenas organizándose y lo que ellos hacían era de su dinero, de su trabajo, que en tiempo de no estar predicando la palabra de Dios, que era lo que constantemente hacían, en esos tiempos libres, de alguna manera decirlo, trabajaban y con ese dinero que era suyo para casa, para sus gastos, financiaban la obra. Pero claro, llegó un momento en el que era muy difícil porque la obra estaba creciendo. Es muy fácil hacer obra en un barrio y decir, bueno, el dinero que tenemos nos alcanza para financiar la obra en este barrio, pero cuando se traslada a 2 barrios, a una ciudad, a 2 ciudades, a un país, la cosa es diferente. Así que lo que podemos mencionar, por lo menos en la historia, que estamos hablando de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la lección anterior y esta un poquito también, es que tiene que ver con un movimiento sistemático de ofrendas y de diezmos, pero que no nació así, sino que se dio a través de la dadivosidad de algunos hermanos que trabajaban y daban sus aportes porque creyeron que bíblicamente la iglesia debería sostenerse también de los aportes voluntarios de las personas que son miembros de la iglesia o miembros del pueblo de Dios. Hay varias personas como por ejemplo Urias Smith, ¿no?, que dejó un trabajo bien remunerado para trabajar de forma totalmente ad honorem, ¿no?, por el servicio a la iglesia. Increíble. Estamos con nosotros Gretel, que es una de las grandes promotoras de las actividades misioneras dentro de la universidad. Y te tengo que hacer esa pregunta, y tiene que ver con eso. ¿Dejarías un trabajo bien remunerado simplemente para servir a Dios y vivir de lo que Él nos puede dar? Sin una organización, sin el diezmo, sin todo. Sería un desafío grande, ¿no? Sería un desafío enorme, pero creo que cuando de verdad estamos conectados con Dios y hemos escuchado que es su voluntad, nosotros estamos dispuestos a obedecer. Tal vez en un momento de nuestra vida somos jóvenes y no entendemos del todo la importancia de servir a Dios y las connotaciones eternas que esto tiene. No sería capaz de decir si lo dejaría todo, pero espero ir avanzando en mi confianza en Dios para que si un día Él me lo pide, yo sea capaz de hacerlo. Y no significa que no voy a padecer de nada, ¿cierto? Porque incluso la lección nos habla de que Elena y Jaime
pasaban necesidades, pero era su devoción y entrega a esa obra de que no me importa sacar de mis recursos, no de lo que me sobra, de lo único que tengo, para aportar en la obra del Señor. Ellos amaban la venida del Señor y querían que eso ocurriera y ojalá ese deseo también estuviera en cada uno de nuestros corazones. Bueno, creo que la obra se hubiese terminado hace un tiempo si todos teníamos ese mismo sentir que tenían los pioneros, ese fervor de dar todo, ¿no? Por hacer la cantidad de publicaciones que les daba el recurso, que era muy pequeño en ese momento. No escatimaban nada de recursos para la obra, nada. Y bueno, había otros predicadores, ¿no? Tenemos el caso de J.N. Andrews, que se mudaron con sus familias, ¿no? Se iban con sus familias a otra ciudad para difundir el Evangelio. Pero llega un momento donde empiezan a difundir el Evangelio, y decir, bueno, pero tengo bocas que alimentar. ¿Quién puede cubrir esto? Y la organización, no, recién estamos comenzando. ¿Cómo hacemos? Y empezaron, dice la historia, a trabajar, ¿no? Medio tiempo para predicar y medio tiempo para poder abastecer a su familia, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera fueron esos inicios para que finalmente empiece a formarse lo que ya estaba en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que era con relación a los diezmos, ¿no? En 1859 la Iglesia adopta oficialmente la dadivosidad sistemática, que originalmente no era el 10%, ¿no? Pero finalmente en 1878 sí empieza a invitarse a todos aquellos que querían apoyar la obra del Evangelio, aquellas personas que como J.N. Andrews salían con su familia, y para dedicarse 100% de manera exclusiva a la obra, decían, bueno, podemos sostenernos de los diezmos. Así como eran los levitas, los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento. Y todo extraído de una verdad bíblica. ¿Sí? No es una invención humana. Los diezmos no es una invención humana, es la manera como Dios ha provisto para que la iglesia pueda sostenerse, que haya alimento en mi casa, escribió Malaquías. Así que no es una idea humana, sino que a través del estudio de la palabra de Dios, estos pioneros se dieron cuenta que este era el camino. Y creemos que ha funcionado muy bien, porque el crecimiento de la iglesia ha sido exponencial. Y ahora hay muchas más, digamos, facilidades económicas que en algún tiempo hubo. Hoy la dadivosidad de los hermanos al dar sus ofrendas y su fidelidad al dar el diezmo ha hecho que esta iglesia pueda crecer y el evangelio pueda expandirse a cada rincón del mundo. Y para las personas que piensan que el diezmo era para el pueblo de Israel, que simplemente se contenía un grupo de personas, Abraham dio el diezmo y todavía no había un pueblo de Israel, ¿cierto? Cada uno de nosotros ha sido llamado a uno, ser fiel a Dios, y dos, a ser dadivoso con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es que al fin y al cabo los más beneficiados somos nosotros al contribuir en la obra de Dios. Claro, así es. Todo vuelve, ¿no? Sí. Nosotros estamos en Colombia, pero hay gente seguramente que está en México, en diferentes partes de Interamérica o del mundo mirando esto y dice, ¿cómo llegó el mensaje del Evangelio hasta mi barrio, hasta mi ciudad? Increíble. Era solamente a través de este sistema, ¿no?, de diezmos, donde alguien tal vez desde Estados Unidos originalmente o desde otros países se le pagaba para poder atender un lugar nuevo. Imagínense llegar a un lugar y decir, bueno, voy a predicar en este pueblo, pero tienen que pagarme, ¿no? Claro. Iba a decir, te vamos a pagar, no. Complicado. Tenía que ser sostenido por alguien en otro lugar y a través de los diezmos se podía abrir obra en otros lugares porque la persona o el ministro, el pastor, el evangelista se dedicaba 100% para eso. Así es. Es lo lindo de esto. Las iglesias que hoy existen están allí porque en algún momento pagaron. La iglesia tuvo el presupuesto para poder enviar, financiar a misioneros que vinieran a dejar sus casas, dejar sus familias por un tiempo específico y abrir obra en lugares donde no lo había. Así que las iglesias que hoy existen están ahí por el esfuerzo de muchas personas que lo dejaron todo por este servicio y también por la dadivosidad y fidelidad de algunos que podían aportar para que ellos pudieran estar. Así que todo esto que ha pasado en la iglesia adventista ha sido el resultado de un trabajo en conjunto de personas que lo dieron todo, tanto económicamente como también ese recurso humano, dejar sus casas para venir y compartir en otro país el evangelio. Qué interesante, porque de alguna manera el diezmo es mostrado en la Biblia como una forma de probar a Dios, Gretel. Y si no lo hacemos, la palabra es muy fuerte, ¿no? Y le estamos robando a Él, ¿no? ¿Qué opinás sobre eso? Sobre que podemos probar a Dios en esto. ¿Te ha tocado alguna experiencia donde has probado a Dios a través de los diezmos y puedes decir,
esto realmente es de Dios, funciona. Es interesante porque en nuestra vida como estudiantes, y yo no soy de Medellín, entonces soy foránea en esta ciudad, a veces tenemos muchas necesidades económicas porque no estamos igual que en nuestra casa, aquí todo es diferente, los gastos son mayores y el dinero que me envía mi mamá, normalmente, pues anteriormente no sacaba el diezmo de todo, porque era para los pasajes de mis prácticas o para alimentación, en fin. Pero hubo como un llamado, yo sentí que Dios llamó mi atención, porque como en 3 ocasiones, el diezmo. Sentí que estaba llamando mi atención y me fui a nuestra lectura bíblica de esta semana, Malaquías 3:10, y el Señor dice, probadme ahora. Y esas palabras sentí que eran para mí, o sea, el Señor, Malaquías escribió eso hace tantos años, pero eran para mí en ese momento, probadme ahora. Y decidí de todo el dinero que yo tenía, sacar el diezmo fielmente, el diezmo y la ofrenda para Dios. Y yo estoy estudiando gracias a un préstamo con una entidad de este país y debo pagar cuotas mensuales. Cuando yo empecé a diezmar fielmente, alguien apareció y me dijo, yo te voy a pagar esas cuotas. Wow. Estamos hablando de más de $1 millón las cuotas. No. O sea, claro, no son 100,000 pesos. Y cuando eso sucedió, yo dije, te probé y mira cómo me respondiste. Amén. Vale la pena decir, Señor, yo te soy fiel y a ver tus bendiciones. Ahora, no estoy diciendo que todas esas bendiciones vayan a ser financieras, no, porque las bendiciones en realidad son muchas, empezando porque tenemos un corazón menos egoísta. Y esa es, creo que, una de las mejores. Pero cuando decidimos serle fiel a Dios, las bendiciones se notan. Sí. Financiera o en cualquier aspecto de nuestra vida. Interesante, ¿no? Porque el egoísmo humano está siempre, ¿no? Y de alguna manera este plan de diezmos y ofrendas es para nuestro bienestar. Totalmente. ¿no? O sea, totalmente. Porque el dinero es algo que tanto tal vez nos llama la atención, ¿no? Y decir, no, tengo que dar para otros, ¿no? Tengo que dar para otras personas que se dedican exclusivamente para eso, o para personas que tal vez voy a ofrendar, a veces como hacemos en la iglesia trimestralmente, la ofrenda para que la misión pueda crecer en Zimbabue, y uno dice, y bueno, ¿cuál es? Quiero servir a mi iglesia acá, claro. Entonces uno dice, no, realmente tiene que ser esa desprenderse, ¿no? Para poder servir a otros y decir, realmente se está predicando la palabra con el recurso que estoy poniendo, ¿no? Y pensar en la misión como un todo. Ejemplo, bueno, pero es que Zimbabue está muy lejos de mi casa, pero es la misión de un todo, de la iglesia mundial. Así que es lindo cuando tenemos proyectos locales, pero también cuando tenemos proyectos mundiales. Y es lindo también, por lo menos en la iglesia adventista, la distribución porcentual de las ofrendas, porque se cubre todo, realmente. Hay para todo un poco, para poder sostener tanto la iglesia local, la obra local, como también la obra mundial. Y eso es pensar como iglesia y no pensar en solamente mis proyectos personales y mi iglesia local, sino pensar de una manera un poco más global. Además que con nuestro dinero, el dinero, en realidad no es nuestro, pero el dinero que nosotros disponemos para la iglesia, hace lo que nosotros no podemos hacer. Porque tal vez yo aquí en Medellín puedo hacer esfuerzos físicos, digamos, ir y hablarle a alguien, ir y regalar una Biblia, pero mi dinero va donde yo no puedo ir. Yo no puedo ir a África, pero mi dinero sí. Exacto. Lo que decidí aportar va y hace lo que no puedo. Entonces, en realidad, no solamente estoy aquí trabajando como individuo, sino aportando a lo que decía el Cape, un todo. Así es. Qué maravilloso. Somos parte de algo gigante, muy grande. Nuestras ofrendas para, obviamente, la misión, construcción. Estaba mirando aquí edificios que tenemos aquí en la universidad y seguramente algunos de ellos en algún otro momento fueron construidos gracias a las ofrendas mundiales. Así es. ¿no? Así como nosotros hemos apoyado a otros. Y los diezmos para que tal vez los primeros misioneros puedan llegar acá para compartir el mensaje, ¿no? Así que es sumamente interesante formar parte de eso. Ahora, los diezmos son el 10% de lo que la persona gana, ¿no? ¿Eso dónde se pone dentro de la iglesia? Uno va y ¿qué hago con eso? ¿no? Esa es una pregunta que siempre cuando uno da ese estudio bíblico dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo se lleva eso
a la iglesia, dónde se coloca y qué pasa a partir de ahí para que realmente el destino pueda ser el que originalmente tuvo, ¿no? Sí, lo que hacemos en nuestro ejercicio eclesiástico es que dejamos nuestro dinero, tanto diezmos como ofrendas, en la tesorería local de la iglesia. Y la tesorería se encarga de realizar la distribución a partir de la iglesia organizada, la distribución de la iglesia local, de la asociación, de la unión, y cada uno va haciendo su parte en esta distribución porcentual para que haya, como dice la palabra de Dios, alimento en mi casa. Así que nuestra tarea como creyentes es dejar el dinero, como dice la Biblia, en el alfolí, dejarlo en la tesorería de la iglesia, y que los tesoreros y las personas que trabajan manejando las finanzas de la iglesia hagan el trabajo de distribución porcentual que existe en la iglesia adventista, que es el que sea adecuado para hacer este ejercicio. Y vale la pena mencionar que hoy día en un mundo de cosas virtuales tenemos la posibilidad de traer nuestro dinero físico, por ejemplo, a la iglesia el sábado que estamos en la iglesia, dejamos nuestro dinero en los sobres, pero hoy también podemos hacerlo a través de la página web, por ejemplo. En la página buscas tu iglesia, donde quieres dejarlo, tu asociación, colocas tus datos y una transferencia, simplemente se debita el dinero de tu cuenta bancaria y ahí está, para poder dejar tus diezmos y también, ¿por qué no?, a financiar algún proyecto especial que se esté presentando en otra iglesia con alguna ofrenda especial que quiera brindar. Así que hay muchas maneras de poder lograr este objetivo. Ayer hablaba con un dúo, una pareja de chicos que están emprendiendo un nuevo negocio, ¿no? Y entonces me decía ella, ¿no? Él se mantenía un poquito más callado en ese tema, pero ella decía así. Él sabe, porque estamos haciendo una sociedad, que desde el principio nosotros vamos a poner el diezmo, el 10%. Y el 10% de las ganancias para ofrendas también. Y si nos va bien, ¿no?, vamos a ir avanzando y nuestra ofrenda voluntaria, que inicia el 10%, va a ir al 20%, al 30% claro, y hasta el 50%, ¿no? Y la chica lo mira al chico y le dice, es cierto, ¿no? Y el chico como diciendo, bueno, si nos queda otra, ¿no? Si nos queda otra. Pero tener socio a Dios es lo mejor que es lo mejor. Y tenemos ejemplos en la lección, grandes empresas con sus respectivos dueños. Ellos hicieron un pacto con Dios, el dueño de Quaker, el dueño de Frisbee, el dueño de Colgate o los creadores decidieron serle fieles a Dios en sus diezmos y sus empresas crecieron exponencialmente. Así es. O sea, con Dios no hay pierde. Con Dios es un socio que no vas a quebrar. Porque aunque pierdas tu dinero, aunque pierdas lo que estás haciendo, la fidelidad a Dios tiene recompensas eternas y eso nadie te lo puede quitar. Así Entonces es. No simplemente financieramente hablando, es que no voy a perder nada, no. Es lo que significa serle fiel a Dios. Exacto. Porque algunos dicen, bueno, a ver cómo funciona esto, es un lindo negocio, pongo el 10%, Dios me va a dar mucho más. Y termina siendo como no algo del corazón sincero, sino solamente un negocio con Dios. Así Tampoco tiene mero que ver interés. con eso, ¿no? No. Dios lee el corazón. Exacto. Dios lee el corazón. Ahora, Dani, algo que me gustó mucho de la lección es el testigo. El testigo de la mayordomía. Cuando nosotros somos mayordomos fieles, digamos en este caso de nuestro dinero, los diezmos y ofrendas, eso da testimonio. Da testimonio a las demás personas de que Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios ha sido tan fiel, Dios se entregó completo por mí y entonces yo voy a corresponder en fidelidad lo mucho que Él ha hecho y lo mucho que Él me ha dado. Así que me gusta esa idea también de que a la hora de ser fieles en diezmos y ser dadivosos en las ofrendas, estamos dando un buen testimonio de fidelidad delante de las demás personas. Yo doy esto es porque Dios esto es una respuesta de lo que Dios me dio. Si estoy dando un 10%, es porque Él ya me dio un 100% y me quedo con este 90%, que ahora es mi 100% realmente. Así que yo no puedo dar diezmo de lo que no tengo. Si estoy dando es porque Él ya me dio. Me parece muy lindo pensar de dar testimonio acerca de este trato de fidelidad con Dios. Eso en la parte económica, ¿cierto? Pero también podemos mirar lo que significa, lo que Dios ha hecho por nosotros. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros y cuando nos mantenemos contemplando esa escena, pensando en que el cielo lo dio todo para nuestra salvación, ¿qué podemos guardarnos? Así es. Si Él ya dio su vida por nosotros, démosle todo también lo que tenemos.
Así es. Sí, así la es. vida eterna es lo más importante al fin de cuentas, ¿no? Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué lindo es saber que si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a compensarnos con abundancia, que solamente puede venir de parte de Él. Por eso dice, este pasaje nos enseña que Dios, como el dador de todos nuestros beneficios, tiene derechos sobre todos ellos, que deberíamos considerar en primer lugar sus derechos, y que los que honran esos derechos disfrutarán de una bendición especial. Cuando reconocemos, como decía Gretel, que todo viene de Dios, que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él y Él nos da para administrar, y sacamos ese primer 10%, ¿no? Porque eso es algo importante, sí. No es, bueno, terminé de pagar todo, me queda... No, es el primer 10%, estoy reconociendo que Dios me ha dado todo y que Él me da la capacidad, ya sin egoísmo, de administrar bien ese 90% restante. Así para poder ofrendar a través de ese 90% también, de acuerdo a la generosidad que Dios ha tenido conmigo, y poder devolver un poquito de lo mucho que Dios nos da. A veces esperamos que eso nazca, o sea, que en mi corazón haya el deseo de diezmar, y a veces no sucede así. Nosotros tenemos que dar el paso, dar la acción, hacerlo. Cuando empezamos a practicarlo, nuestro corazón es más sensible a la voz del Espíritu Santo y vamos a cambiar esa manera de pensar. Sí. Así que tal vez hoy no sientas el deseo, las ganas de diezmar o dar tus ofrendas, pero hazlo. Empieza a hacerlo y verás cómo el Señor empieza a trabajar en ti, y eso se convierte en un placer. Como dice Pablo, Dios ama al dador alegre, y seremos esos dadores alegres una vez decidamos serle fieles a Dios. Amén. No hay que esperar a tener las bendiciones para empezar a diezmar, sino que con lo poquito que podemos tener, empezar a ser fieles. Bueno, gracias Gretel por acompañarnos. Gracias por la invitación. Una bendición poder tenerte con nosotros. Gracias por tu experiencia también que hemos compartido, porque seguramente ayudará a muchos jóvenes a probar a Dios en eso y ver cómo las ventanas de los cielos se abren para recibir las abundancias y su compañía con nosotros. Estamos felices de compartir junto contigo de esta temporada maravillosa de Inverso, donde estamos hablando de la herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje, donde tratamos temáticas como el sábado, el don de profecía, la deidad, el santuario, el gran conflicto, muchos temas que son muy interesantes para poder entenderlos y poder conocerlos en un idioma juvenil. Así que, Chris, estamos todo este trimestre compartiendo este mensaje. Así es. ¿Qué pueden hacer las personas si no han encontrado alguno de los temas? ¿Cómo pueden encontrarlos para poder seguir viendo alguno anterior que tal vez se han perdido? Tenemos 3 canales o 3 espacios de distribución, por decirlo de alguna manera. El primero es en todos los canales de Hope Channel Interamérica. El segundo son todos los canales también y redes sociales de Hope Media Colombia, y además también los canales de capellanía de la Corporación Universitaria Adventista. Ahí encuentras todos los espacios, todos los canales, todos los lugares de distribución, donde tenemos semana tras semana este material, un repaso semanal de estas temáticas súper interesantes, de este repaso de la Escuela Sabática para Universitarios Inverso. Así que si no has podido verlos, anímate, puedes mirarlos de nuevo, puedes revisarlos y además compartirlos con tus conocidos. Así es. Chris. Así es. Nos despedimos por aquí. Nos despedimos hasta aquí por hoy, pero volveremos. La semana que viene con otro invitado especial, no sé si tan especial como Gretel, pero muy especial. Y junto con ustedes también, que siguen semana tras semana este repaso de la lección de Inverso. Que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto. Chao. Chao, chao.